Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 36. Capítulo XXB. No, ella estaba mejorando. Estar lejos de Alcer ayudó, pero no tanto como ver el cadáver de Loic siendo incinerado y sus cenizas siendo llevadas por el viento hacia el cielo. Ella lloró ese día, eran lágrimas de felicidad. Intelectualmente sabía que estaba muerto, vio a Emile disparándole en Alcer, pero una parte de ella se negó a aceptar que su torturador realmente se había ido hasta que lo vio recibir sus últimos ritos. Después de todo lo que le pasó, finalmente encontró un poco de paz en el lugar que menos esperaba. No en la República, ese lugar solo le guarda malos recuerdos. No en un dirigible elegante. No en la capital de este país del tercer mundo. Encontró paz en la cocina de la finca de un vizconde recién ascendido. Y las cosas también estaban ocupadas ahora mismo. Resulta que la criada que entrevistó a Leila por primera vez y decía la verdad, es la hermana mayor de Lord Bartford, y está a punto de casarse mañana. Noelle se volvió hacia la persona que la llamaba. Ella es una matrona de unos 40 años, su nombre es Lady Octavia, o simplemente Octavia, como prefiere que la llamen. Sigue siendo una mujer hermosa, pero, lo más importante, es la madre de Lady Olivia. ¿Dónde está tu hermana?, ella preguntó. Se nos acabaron las zanahorias y ella fue por más. Intentó disculpar a su gemela, pero la excusa que había preparado no sirvió cuando la mujer mayor señaló un gran montón de zanahorias 2 mesas a la izquierda de su estación de trabajo. ¿Está viendo a los hombres entrenar otra vez?, Octavia preguntó retóricamente. Por supuesto que lo era. Estuvieron aquí menos de una semana y Leila ya escapó de sus deberes para ver a Lord Bartford entrenar a sus hombres 2 veces. Noelle suspiró, ella no era así en la República, trató de disculpar a su hermana, y esa era la verdad, pero desde que llegaron aquí ha pasado mucho tiempo tratando de acercarse a Lord León. Incluso bromeó acerca de llegar a él formando equipo con ella. Mao. Octavia inmediatamente se olvidó de la ausencia de Leila cuando escuchó que Gil la llamaba. Gil. El bebé no era su nieto, pero ella actuaba como si lo fuera. Todos los días Lady Finlay o Lady Jenna lo llevaban a la cocina para que pudiera comer algo. El monstruo del pastel está aquí para otro sacrificio. Finlay lo estaba acompañando hoy y el bebé era todo sonrisas cuando Octavia le dio un trozo de pastel. Observó cómo el bebé acabó con el dulce y luego pidió que la mujer mayor lo abrazara extendiendo sus brazos hacia ella. Disfrutó un poco de que lo mimaran antes de verla y sorprendentemente extendió sus bracitos hacia ella. Gil, no todas las chicas rubias bonitas están aquí para mimarte, ¿sabes?, dice Finlay con un puchero falso. Octavia le pasó el bebé y ella lo arrulló y él apoyó la cabeza en su hombro. ¿Es eso lo que le gusta de mí?, preguntó. Era una pregunta honesta. Por lo que ella sabe, el bebé se refiere a Lady Angélica y Lady Olivia y Octavia es decir, madre. Creo que sí, dijo Finlay con indiferencia. Quiero decir, claramente heredó su gusto por las mujeres de mi hermano, bromeó. Noelle sonrió ante el chiste. No era difícil ver que a Lord Bartford le gustaban ciertas cualidades en sus mujeres. 0x0x0x0. Olivia suspiró mientras observaba a los jóvenes del territorio blandir sus espadas haciendo lo mejor que podían para imitar los movimientos de León. Miró hacia el pequeño carruaje en el que dormía Odalis. El sol le hacía bien y de esta manera podía curar a cualquiera lo suficientemente torpe como para lastimarse en estos ejercicios básicos. Pero siendo honesta consigo misma, ella no estaba aquí para curar a nadie. Observar cómo los músculos ganados con tanto esfuerzo de su hombre se movían con fuerza, velocidad y precisión fue fascinante. Era una pena que las noticias sobre las batallas entre el Principado y la Corona probablemente estuvieran ocurriendo en este momento, y eso hubiera provocado algunas sesiones de entrenamiento de última hora en preparación para cuando llegara su turno. Eso había limitado su tiempo íntimo con León y Angie solo a las noches. Mirando a su alrededor encontró a Leila escondida detrás de un árbol mientras observaba a los hombres entrenar. Esta era la segunda vez que la atrapaba.
Era bastante obvio que sentía algo por su marido y tenía la terrible sospecha de que tenía algo que ver con ello. Le costó un poco de esfuerzo, pero recordó a la chica de ese momento que estaba en shock luego de presenciar el duelo entre León y aquel pirata. Ella la ayudó, pero no tenía la mente más pura cuando lo hizo, solo vio a su hombre derrotar a un oponente fuerte mientras estaba discapacitado, era de esperarse. Y ahora la chica estaba deseando a su marido. Esperaba estar equivocada, no quería un poder tan aterrador. Pero según Miss Joan, una de las habilidades menos conocidas de la santa es precisamente el poder de influir en otras personas. Que es una buena manera de decir que la santa puede controlar mentalmente a las personas. La habilidad es rara, de hecho, es tan rara como una verdadera santa. 0x0x0x0. Ertrudis estaba lista. Estaba en el puente de su barco, rodeada de sus asesores y de un buen número de guardias. Los exploradores que regresaron ayer entregaron información sobre el próximo movimiento del reino, los enfrentarán hoy, y no fue cualquiera, según la información que tiene el barco insignia es el barco de la Casa Real, un poderoso objeto perdido que les permitió ganar un territorio tan masivo. Y el que estaba a cargo no era otro que el propio príncipe heredero. Han llegado a un lago cuyo nombre ella nunca supo, esperando las fuerzas de sus opresivos enemigos. Durante demasiado tiempo la dinastía Olfort y sus lacayos han acosado sus tierras y su gente, pero nada más. En nombre de cada inocente que asesinaron, y en honor de cada soldado que dio su vida para detenerlos, ella los destruirá. No pasó mucho tiempo hasta que se encontraron cara a cara con la flota enemiga, era incluso más grande que la que Frantom había armado, su buque insignia era un espectáculo digno de ver, pero hoy será hundido. Garrel no perdió tiempo en desplegar sus armaduras de caballero, y entre ellos los discípulos del difunto Lord Vandel, han estado esperando impacientes para derrotar a la familia real. Y como era de esperar, sus enemigos tenían entre sus filas a miembros de las casas fundadoras, y si el precio estaba aquí, podía apostar que los herederos de esas casas también estaban aquí, sus armaduras de caballeros de élite serían oponentes apropiados para sus propios mejores, todos. Mientras tanto, convoca una horda de lindos monstruos para mantener a raya a sus fuerzas. La muerte de esos mocosos debería ser suficiente para destruir la buena voluntad entre las fuerzas más poderosas dentro del reino, lo que dejaría sus fuerzas libres para ir tras el duque sin que ninguno de ellos interfiera. Ese fue el plan ideal que idearon sus estrategas, y ella confiara en ellos, han tenido éxito hasta ahora y ella misma no podría hacerlo mejor, ella era simplemente el respaldo si algo salía terriblemente mal. Los dispositivos mágicos en el puente le permitieron ver cómo los caballeros enemigos se lanzaban a enfrentarse a los suyos, primero algunas unidades estándar, carne de cañón por si pudieran atacar desde tan lejos algo que solo la maldita nave del vizconde es capaz de hacer hasta donde llega. Lo sabe. Después de un rato pudo distinguir las armaduras personalizadas de los altos nobles que se unían a las filas del enemigo. Esas armaduras de caballero son lo único que puede abrumar a sus propios caballeros. Por supuesto, ella también tiene sus propios caballeros con armaduras de alto rendimiento, y una vez que esos nobles sean neutralizados, la superioridad de sus fuerzas, las armaduras de producción en masa garantizarían su victoria, y eso es antes de que llamara a sus mascotas. Después de algunos momentos tensos, la batalla comienza. Como se predijo, el enemigo tiene la ventaja inicial con sus unidades de élite, hacen retroceder sus propias fuerzas mientras sus barcos avanzan lentamente proporcionando cobertura. Su Alteza si pudiera, escucha a uno de sus funcionarios hablándole, esa es su señal, desde su asiento extiende su mano y espera que el sirviente a cargo le entregue la flauta que será la desaparición del reino de Orlefort. Una vez que lo tiene, no pierde el tiempo en convocar a sus mascotas, y éstas inmediatamente se enfrentan al enemigo. El enemigo se retira tan pronto como ella lo hace, eso no estaba en el plan, pero no importa, como le dijeron sus tácticos, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Además, algunos de esos caballeros fueron derribados mientras se retiraban. Sus propios caballeros de élite están ahí fuera ahora y derrotarán al enemigo. Los monstruos están pisándoles los talones, pronto comenzarán a atacar. ¿Fue esto un error en el plan de su enemigo?
De repente se proyecta hacia los cielos la imagen de una niña con un regio vestido azul, una de las hijas de Roland. Esperaba que Julius o el propio Roland lideraran el ataque, no esta pequeña niña. Soy la Santa María Foulafan y no permitiré que el Principado manche este campo de batalla con tus criaturas impías. Ertrude vio una luz que emanaba del buque insignia del reino, la luz venció a sus monstruos con solo tocarlos. Ella saludó sus dientes, esta era la santa, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué un ser tan santo nació en este miserable reino y no en su propia tierra? A los dioses no les importan los justos de la tierra, concluyó, porque de lo contrario ningún santo nacería jamás en Olfort. Esto no era algo que pudieran haber anticipado, muchas otras reclamaron el título de santa en el pasado, pero la mayoría de ellas eran hijas de nobles, que compraron el título para ganar poder y prestigio y las chicas mismas solo podían usar magia sagrada para un cierto grado. ¿De qué otra manera podría permitirse la iglesia tener una flota de buques de guerra siempre lista? Esta niña infantil probablemente tenga más poder que 3 santas falsas combinadas. Los efectos del hechizo Saintes fueron inmediatos, algunos de sus caballeros más débiles no pudieron evitar mirar hacia atrás y fueron atacados de inmediato. Sus estrategas le dijeron que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, pero esto era ridículo. Los caballeros de Olfort contraatacaron una vez más, y esta vez escuchó a sus propios tácticos dar órdenes de retirada, estaban demasiado cerca de los barcos enemigos. El conde Garret se acercó a ella con una sonrisa falsa en su rostro, podía ver el campo de batalla, no era una experta, pero están perdiendo, muchos de sus caballeros demasiado lentos para alcanzarlos fueron alcanzados por la artillería de la flota de Olfort que estaba flotando por encima del resto de combatientes. Sabía lo que Garret le pediría, y sabía que las cosas estaban lo suficientemente mal como para que ella misma lo viera. Necesitaba convocar al guardián del cielo. Esa era la única forma de ganar, la presencia y el poder de la santa habían desmoralizado a sus tropas. Invocar a su monstruo más poderoso era la única forma de cambiar el rumbo de la batalla. Incluso antes de que el conde pudiera darle la orden, ella comenzó a tocar la canción del guardián. 0x0x0. Gawain estaba viviendo una pesadilla. Ha perdido la mitad de su pelotón, incluidos sus propios compañeros, y estaba seguro de que al menos uno de sus compañeros discípulos también está muerto. Y la peor parte fue que aún tenía que enfrentarse a las unidades enemigas de élite, estaban bien al principio, pero que la santa matara a todos los monstruos de la princesa, les dio a sus hombres un golpe aplastante. La desesperación de ver fracasar tan totalmente su táctica hizo que algunos dieran media vuelta y huyeran, y solo unos pocos lo consiguieron con éxito, la gran mayoría fueron derribados por los barcos enemigos. Un escuadrón de armaduras teñidas de rojo había alcanzado a su grupo con toda la elegancia de un caballo salvaje. Una vez más se vio rodeado de puro caos sin adulterar, luego de esquivar el primer golpe trepó para tratar de orientarse, funcionó. Ese tiempo de respiración le permitió identificar la armadura de plomo del enemigo. Es de color rojo con reflejos dorados, en su cabeza tiene un grande dorado y púas en sus hombros. Sin perder tiempo, carga contra él mientras el caballero está ocupado matando a uno de sus compatriotas. Un par de enemigos notan su intención e intentan interponerse en su camino, pero él los destruye rápidamente. Sin embargo, su intervención alerta a su comandante y, con el factor sorpresa perdido, Gawain no logra derrotar rápidamente a su oponente elegido. El contraataque es rápido y enérgico, pero le falta delicadeza y precisión. Gawain no tiene problemas para evitar la lanza de la máquina roja, y no pasa mucho tiempo hasta que está en condiciones de acabar con el comandante novato. Esquivando un golpe que apenas vio venir, toma represalias con su propia espada apuntando al pecho de la armadura del astuto bastardo, fue una muerte instantánea. Mira a su alrededor tratando de encontrar nuevos atacantes que vengan a por él, pero la mayoría de los demás enemigos están ocupados atacando a sus hombres. Sin embargo, no deja que los recién llegados lo distraigan por mucho tiempo, porque pronto estarán ocupados con sus propios aliados. Una vez más el caballero lo ataca con una ráfaga de ataques con lanza, pero esta vez redirige uno de sus golpes hacia un lado con un movimiento sutil de su espada, esta maniobra lo coloca justo dentro de la guardia de su oponente, y esta vez nadie lo detiene.
de cantar victoria. Aparte del trabajo de pintura no había nada especial en ese hombre, pero realmente espera que haya sido alguien importante, aunque está convencido de que solo fue un señuelo. De ninguna manera ese era el verdadero heredero Serberg, la armadura estaba justo por debajo de lo que esperaba de las familias fundadoras del reino. Pero sus hombres asumen que eso fue real y lo animan y luchan más duro. Eligiendo al enemigo más cercano como su próximo oponente, lo golpea desde un costado y lo empala con su espada para liberar a uno de sus hombres y poder ayudar a otra persona. Los caballeros de Olfort todavía están atrapados en un frenesí fanático, tienen a la santa respaldándolos y eso encendió un fuego dentro de sus enemigos, que ahora atacan sin miedo alguno, y ni siquiera la muerte de su comandante podrá sacarlos de allí. Mantuvo la calma y trató de hacer lo mejor que pudo para poner en práctica el entrenamiento de su tío. Se suponía que él era quien debía darle la vuelta a esta batalla, al menos hasta que la princesa decidiera convocar al monstruo gigante. Fue empujado hacia adelante, una espada dejó un profundo corte en la espalda de su armadura de caballero. Al darse vuelta vio que su atacante era solo un caballero con una armadura de producción en masa. Sin dudarlo, cortó profundamente su armadura, matando al hombre instantáneamente. Ahora hay aún más. Esta vez lo salvó la calidad de su armadura. No puede permitir que lo golpeen tan fácilmente. Ahora mismo su armadura tiene los colores de su tío, el negro y el dorado son sinónimos de Van der Linsenden. Gawain sabe que tiene grandes zapatos que llenar. Gawain hace todo lo posible para concentrarse en la batalla, ahora mismo está vivo solo porque el reino era demasiado tacaño para darles espadas adecuadamente afiladas a todos sus soldados. Su tío Vandel se habría sentido tan decepcionado con él. Necesitaba dar un paso adelante e inspirar a sus hombres hasta que recibieran la señal de retirarse. Sonido metálico seco. Acaba de llegar su oportunidad de elevar la moral de sus hombres. Podía ver la unidad de élite de una de las casas fundadoras de los herederos de Olfort. El brillo azul de su armadura hablaba de vanidad. Alguien que, honestamente hablando, nunca ha visto un combate real hoy no debería alardear tanto. El heredero Arklight está dentro de esa armadura de caballero, y tiene 3 caballeros protegiéndolo mientras ataca a sus hombres. Al menos no es un completo tonto. Gawain no pierde el tiempo interactuando con el alardeado prodigio con determinación, mientras se dice a sí mismo que este no fue el hombre que derrotó a su tío en un duelo 1 a 1. Él puede hacer esto. Uno de los guardaespaldas de su objetivo lo nota y reacciona lo suficientemente rápido como para recibir el golpe por su maestro. El corte que hizo con su espada fue suficiente para sacar al caballero de la pelea, pero no lo suficiente para matarlo. Si tuviera la espada de su tío, lo habría cortado por la mitad, y habría usado el miedo que esa vista infundía en sus enemigos para acabar con el heredero. Es frustrante tener que defenderse de los 3 enemigos que quedan solos, pero su propio apoyo recayó en la artillería enemiga. Volando hacia atrás logró evitar ser rodeado por sus objetivos, e incluso tomar el brazo de uno de sus oponentes en la misma maniobra. No son tan buenos, él puede hacer esto. Uno de sus aliados logró acabar con uno de sus oponentes con un ataque a distancia. La suerte está de su lado. Recompensará a quien haya disparado con un ascenso y tal vez incluso con un título de nobleza si la princesa lo permite. El último de los guardaespaldas del heredero está sobre él en un instante, gira y logra evadir su espada y asestar su propio golpe. Bien. Ahora solo queda el heredero, y él está ahí, dentro de su guardia, y ya confiando en que su espada lo apuñalaría en el pecho. No podrá bloquearlo y su impulso tampoco le permitirá esquivar el golpe. Mueve la pierna de su armadura por instinto y es capaz de desviar el movimiento que sería asesino. Ahora son solo ellos 2 y él puede ganar. Con un poderoso golpe logra cortarle el brazo izquierdo por debajo de la articulación del codo. El mocoso no es nada especial. El próximo golpe acabará con él con seguridad, y manteniendo su impulso matará a su víctima desequilibrada. Gawain sintió una serie de impactos en su armadura, uno de ellos incluso logró perforar su armadura y cortarle la pierna derecha. Las lanzas como objetos también lo mantienen en su lugar. Podía ver a su derecha una armadura púrpura con un brazo estirado. Se supone que el heredero de campo tiene talento con la magia. Se suponía que Percival se ocuparía de él, maldita sea. Incapaz de moverse, no pudo esquivar el siguiente golpe.
Uno de los objetos parecidos a lanzas logró detener la espada antes de que pudiera acabar con él. Moriría en cuestión de minutos en lugar de instantáneamente. La armadura azul se acerca a él y levanta su armadura incapacitada por encima de su diadema. El caballero negro está muerto. El heredero de la armadura azul grita a través de sus parlantes externos. ¡Qué farsa! Él no era su tío y este mocoso nunca podría hacerle un rasguño al verdadero caballero negro. En esta posición solo puede mirar el cielo sobre él y rezar para que la muerte llegue rápidamente. Lo último que vio fue aparecer al guardián del cielo. La monstruosidad parecía estar hecha de globos oculares y, lo que es más importante, estaba lista para vencer a los enemigos de Thanos. Al menos logró ganar suficiente tiempo para la princesa. 0x0x0. María quería correr. Esa cosa se veía completamente diferente en realidad de lo que se veía en los conceptos artísticos del juego, y la escala también era completamente diferente. Esa cosa era del tamaño de una montaña. Y tan feo. Tal vez debería haberlo pensado mejor. En la escena el protagonista solo oró y la cosa desapareció. No había nada útil en cuanto a estrategia para derrotar a esa cosa con ojos gigantes. Dudaba que la barrera que hizo para destruir a los pequeños monstruos funcionara en ese gigante. Julius toma la mano y la aprieta por un segundo. Ella mira su mano, tan pequeña comparada con la de él. En esta vida ella es tan enana. Si hubiera tenido su primer cuerpo en la vida, habría podido ganárselo con solo su belleza y carisma natural. En cambio, se vio obligada a imitar a esa chica calculadora del juego Tommy. Los caballeros del reino cargan contra el gigante sin preocuparse por su seguridad y la mano gigantesca los mata. María causó eso. Están seguros de que están peleando con la santa, protegiendo sus espaldas de cosas como ese monstruo. ¿Pero qué puede hacer ella? Ella mira la mano que Julius sostiene y luego su hermoso rostro. Tal vez ver su hermoso rostro le inspirará. En cambio, puede sentir la magia de los objetos de la santa tratando de entrar en su cuerpo. Las cosas son tan agresivas a veces. Si no lo supiera mejor, diría que las cosas están malditas. Ella empuja la magia de sus insignias de santa usando su propia magia. No se dejará dominar por ninguna parafernalia religiosa elegante. Ella puede hacer esto. Empujando una cantidad obscena de su magia a través de las insignias de la santa, los resultados son bastante llamativos y ella misma lo dice. Un gigantesco rayo de magia se expande desde su nave hacia el gigante. Ella espera sin respirar el resultado de sus esfuerzos. La cosa avanza tan rápido que está al alcance de cada nave, y una vez más las naves atacan al monstruo. Esta vez logran destruir parte de su brazo izquierdo y cortarle el brazo derecho. Desde debajo del codo. Una vez más los caballeros cargan contra el gigante, pero esta vez algunos logran evadir los miembros destrozados o acortados del gigante, al menos al principio. Poco a poco el ejército del reino destruye al colosal monstruo. Su rayo de magia le impide moverse libremente, y si recuerda correctamente esa cosa tenía un poder curativo abrumador. El hecho de que no se estuviera regenerando probablemente sea culpa suya. Apresúrate. Destruye esa cosa ya. Esto es tan agotador. La energía fluctúa tan salvajemente que es como si tuviera mente propia. Marie no se atreve a cortar el hechizo, sea lo que sea, está funcionando y no sabe si podrá replicarlo. Si no fuera por el barco real, no habría durado tanto, pero puede ver al monstruo gigante convertirse en polvo como lo haría cualquier otro monstruo. Solo después de que ha desaparecido cada partícula de polvo se atreve a soltar el hechizo. Se apoya en Julius para mantenerse, no le quedan muchas energías, ahora mismo lo único que quiere es dormir un par de días. Marie, eso fue increíble. Le dice Julius con total devoción en su voz. Le fallaron las piernas pero Julius estaba ahí para atraparla, ella le sonrió, lo lograron. 0x0x0. Esto fue una locura. Se suponía que la deidad guardiana era una fuerza imparable e implacable con el único propósito de destruir el reino. Pero ahora se ha ido. La santa logró quitarle su regeneración, y la flota enemiga logró destruirla, no sin bajas, pero la guardiana del cielo no regresa, su arma definitiva acaba de fallarle. Los discípulos de Vandel le habían fallado. El conde Garrett intentó traicionarla, ordenando a sus hombres que la detuvieran. La expresión de sorpresa en su rostro cuando uno de los hombres le disparó fue, quizás, lo único que le levantó el ánimo hoy.
Garrett pensaba demasiado en sí mismo, los hombres tenían la opción de permanecer leales a una mujer que intentó sacrificar su vida por el país, u obedecer a un hombre de dos caras, que probablemente los vendería para salvarse. La elección fue fácil. Aunque este todavía fue un día de mierda. Incluso si ella ordena la retirada, el reino simplemente la perseguirá y la popa de su barco es vulnerable. No, si este va a ser su último día, debería luchar hasta el final. Si caemos hoy, será pelear. Ordenó, sabía que esto no era algo sobrecogedor, pero era lo que sus hombres necesitaban. Hoy ya sacrificó su vida una vez, o al menos lo intentó. Si los soldados del Principado no eran capaces de hacer lo mismo, ¿qué clase de hombres son? 0x0x0. Detener. Por favor. Incluso en el apacible mundo de un juego Tone, la guerra sigue siendo un infierno. Los caballeros del Principado fueron aniquilados sin que ninguno de ellos intentara escapar. Un par de sus barcos de alguna manera habían logrado estrellarse contra los barcos de sus aliados. Estaban dispuestos a utilizar ataques kamikazes para causar el mayor daño posible. ¿Por qué? No podían odiar tanto el reino, debería ser físicamente imposible odiar algo tanto. Mari activó su proyección nuevamente, su imagen llenó el cielo mientras intentaba detener esta carnicería unilateral. Se acabó, pero no todos ustedes tienen que morir, por favor deténganse. Todo este desperdicio de vida la estaba haciendo sentir agotada, el mundo perdió su color y su enfoque momentáneamente, solo hay muerte por todas partes, y ella solo quiere que se detenga. Intelectualmente sabía que este era uno de los posibles finales de esta batalla, pero se había centrado mucho en el final perfecto donde la protagonista logra hablar directamente a los corazones de todos en el campo de batalla y detiene el conflicto con solo sus palabras. Mari ya lo intentó pero no tiene ese poder. El equipo de la Santa está enviando su magia a su cuerpo nuevamente, pero ella apenas le presta atención, solo quiere esta masacre aquí y ahora. Solo detente por favor. El mundo se vuelve borroso y ella se encuentra en el puente del dirigible real, estaría sola si no fuera por la sombra con la vaga forma de una mujer bien dotada. La sombra era una presencia tan amenazadora que sentía como si la perdiera de vista, intentaría devorarla. Ese fue el último, la voz de Julius la devolvió a la realidad. Justo frente a ellos el barco insignia del enemigo estaba cayendo después de que el monstruo que lo llevaba se convirtiera en polvo. Mirando a su alrededor se dio cuenta de que efectivamente no había más naves enemigas alrededor. Entonces esto es la guerra. No pudimos capturar a la princesa. Julius dijo de manera sombría. Capítulo 37. Capítulo XXV. Señor, ya casi llegamos. Nos desplegaremos en unos 5 minutos. Arthur Fiarchig simplemente gruñó en respuesta, no había mucho que hacer aquí. Ya dentro de su Knictarmor lo único que podía hacer era esperar, atacarían al amanecer para tomarlos por sorpresa. Aquí no se encontraba ninguna verdadera gloria, lo sabía, el idiota del vizconde quedó lisiado en un accidente y le negó el placer de aplastarlo. Se suponía que los advenedizos como él serían aplastados por sus mejores. Sin embargo, la corona necesitaba convertir esto en un espectáculo. Por eso enviaron a Arthur a capturar a la hija de Vince y deshacerse de la basura. Normalmente, el santo de la espada no se molestaría con un insecto como León Foubartfort, pero el vizconde logró hacerse un nombre antes de quedar lisiado. Milene convenientemente mantendrá ese hecho en secreto, era necesario enviar a alguien con una reputación lo suficientemente buena como para que nadie dudara de que fue capaz de derrotarlo sin un rasguño, de modo que incluso si alguien lograra enterarse del accidente del vizconde, sería visto como ellos poniendo excusas. Se le asignó una flota de 20 hombres para comandar, los barcos enemigos no exigían menos para ser derrotados, sin embargo, esperaba tomarlos por sorpresa y hacerlo más fácil para sus hombres. Había algunos barcos en el puerto, unos gigantescos 700 metros. Clase larga y una más pequeña de 300 metros. En lados opuestos del puerto, al menos no fueron tan estúpidos como para juntarlos y convertirlos en un blanco fácil y agradable. Destruirían uno de los barcos que participaron en la destrucción de Lofrey. A medida que pasaban las horas se entretenía con entrenamiento mental, se imaginaba entrenando con dos de las personas más fuertes que conocía. El caballero enmascarado y el caballero negro. Pasó horas.
Señor, estamos dentro del alcance de tiro, le informó uno de los miembros de su tripulación. Saludemos a este advenedizo. Ordenó con un suspiro, e inmediatamente después de que terminó de hablar, los sonidos de los cañones de la flota se escucharon alto y claro. Esperó el sonido del impacto que inevitablemente seguiría, pero nunca llegó. ¿Te lo perdiste?, preguntó bruscamente. ¿Cómo se puede fallar en un barco de ese tamaño? No señor, rayos de luz interceptaron los proyectiles. El hombre sonaba confundido, sería mejor si lo viera por sí mismo. Arthur salió de su barco y ordenó a su tripulación que disparara nuevamente. Sin embargo, esta vez su nave fue sacudida por un impacto. Arthur sintió una gota de sudor bajar por su mejilla cuando de repente el barco más grande de la isla se movía para cubrir la isla y el barco más pequeño y mortal se movía para flanquear su propia flota. Bueno, él quería algo de gloria real, ahora era el momento de ganársela. 0x0x0. Milene sabía que esta iba a ser una noche larga y por eso hizo lo mejor que pudo para prepararse. Estaba vestida con elegantes pieles para evitar el frío de la noche, muchas veces pasaba sus manos sobre el pelaje blanco solo para tener algo que ofrecer. Ella, junto con algunos oficiales de confianza del ejército, estaban esperando un informe de su espía en el territorio de Bartford. Esta era una operación importante y necesitaban confirmar su éxito. Ahora que sometieron al principado necesitaban a Angélica como rehén y a su marido Ido para debilitar la posición de Vince. Ella mira fijamente el rectángulo de vidrio frente a ella con intensidad, esperando que muestre los caracteres antiguos, la vibración y el sonido melódico que la alertan de una llamada entrante de su espía. Detrás de ella podía escuchar a los oficiales, charlando entre ellos y tomando unas copas, para celebrar la caída de Thanos y brindar por la santa. Finalmente, aunque la melodía y los personajes son diferentes, deja que suene un poco más para llamar la atención de los militares detrás de ella. Para su ira, todos se tomaron su tiempo, y les tomó un minuto entero estar detrás de ella dentro del alcance auditivo del dispositivo. Ahora que estaba lista, aceptó la llamada. Algo inesperado sucedió y el pequeño vaso se transformó en una especie de ventana y mostraba nada menos que a Angélica. La niña estaba vestida con el que probablemente era su vestido más fino, negro y rojo. Los colores de su nueva casa le sentaban bien, sería la imagen perfecta de una dama noble si no fuera por las bolsas bajo sus ojos. Tenía a su bebé en brazos durmiendo plácidamente. No le prestó atención a las sirvientas en la habitación, en cambio se centró en la mujer sentada a la derecha de Angélica, vestida con los mismos colores que el amante del varón sosteniendo otro bulto, otro bebé. Milene sintió que le dolía el corazón. Ella no quería hacerle esto a Angélica y su familia, pero las circunstancias la obligan. Así que realmente estabas manejando a Aaron personalmente. Milene, la voz de la chica estaba llena de desprecio. Angie, por primera vez desde que se convirtió en la reina del reino de Olfort, Milene no supo qué decir. Se sorprendió al ver a la joven llamarla usando un objeto perdido que se suponía pertenecía a su espía. El hecho de que Aaron le asegurara que incluso si perdía el dispositivo nadie más podría usarlo siempre la tranquilizó. Pero parece que fue solo una mentira. Era bastante obvio que su espía fue atrapado y le enseñó a Angie cómo usar el dispositivo para salvarle la vida probablemente. Superar su primera reacción no fue fácil, pero Milene logró mantener la compostura. Además, había muchas cosas que quería decirle a su antigua alumna. Quería asegurarle que todo estaría bien, que la sacarían del reino que le había causado tanto dolor y la enviarían a un lugar donde ella eventualmente sanar. No le llevaría mucho tiempo conseguirle un nuevo marido y podría empezar a reconstruir su vida. ¿Crees que todavía puedes llamarme por mi apodo, Milene? Pero no podía. En cambio Angélica parecía ansiosa por menospreciarla, al menos verbalmente. Dudaba mucho que la casa Bartford durara mucho después de esta noche. ¿Es realmente relevante dadas las circunstancias actuales? Milene se desvió. Sin embargo, supongo que así es como se ve desde tu perspectiva. No. Llámame Angie. Nunca. Otra vez.
Obviamente, la ira de Angie no ha disminuido en los 2 años transcurridos desde que se rompió su compromiso. Sin embargo, no es sorprendente, ella era una Red Rain, son bastante conocidos por la duración de sus rencores. Sin embargo, eso le dolía, incluso si ella nunca lo admitiría, que le pidieran que no usara el término cariñoso fue sorprendentemente doloroso. Efectivamente. Desde mi perspectiva, tienes cosas mucho más importantes con las que lidiar. Ahora mismo el conde Arthur Fiarchlick está a punto de atacar la isla de tu marido y tomarte como rehén, dijo, esperando obtener una reacción de ella. Quería que Angie le suplicara ayuda para poder darle una mano y protegerla de la reacción violenta que su familia sufrirá pronto. El único que realmente necesitaba morir era Pirates Bane. Sabes que mi padre tomará este ataque no provocado como un acto de guerra, Milene. No pudo evitar el orgullo que sintió en su pecho luego de escucharla amenazarla. Su antiguo alumno estaba utilizando todos los recursos disponibles para evitar que ocurriera el ataque, pero sucederá sin importar lo que Angélica tenga que decir. Vince tiene mucho a qué responder. No te hagas la tonta, Angélica, tú sabes muy bien lo que está pasando y sé que tu marido no está en condiciones de pelear. Ella le enseñó a la niña algo mejor que esto, y su actuación ignorante no le conviene en absoluto, especialmente sabiendo que su espía le contó sobre la salud del vizconde. Sé cuál es la situación mejor que tú, Milene, después de todo no soy yo quien intenta intimidar a mi rival con un caballero descolorido o engañándome pensando que puedo ganar una guerra perdida a juzgar por su expresión. Angie tampoco lo creyó todo. Dijo o tal vez tenía la mejor cara de póker del reino. Sin embargo, Angie deja de mostrar su expresión cautelosa mientras sonríe, como si supiera algo que ella misma ignoró. A este paso Milene perdería su oportunidad de salvar a Angie debido a su terquedad, incluso si es impropio de su parte decidió ofrecer su salvación. Angélica, por favor reconsidera tu decisión, puedo salvarte a ti y a tu hijo, solo ríndete y déjame hacerlo, dijo lo más sinceramente posible, y por la reacción de Angie creyó que había hecho un trabajo espléndido. ¿De verdad crees que me estás ofreciendo la salvación? Milene quería gritar que sí. Quería salvarla, se encariñó con ella mientras la cuidaba, quería salvarla porque todavía se preocupaba profundamente por la joven. Milene quiso decir eso y más, pero se limitó a asentir ante la imagen de su antiguo protegido. Es completamente demasiado tarde para eso, Milene, me hubiera venido bien tu ayuda cuando tu hijo estaba haciendo cabriolas con esa puta. Angie fue interrumpida cuando uno de los oficiales en la habitación con ella le gritó al dispositivo como si le estuviera gritando. La propia Angie por insultar a la santa. No te atrevas a hablar así de la santa, zorra, ¿qué sabes de...? Angie solo sonrió y sacudió la cabeza ante la falta de decoro del oficial. Milene estaba avergonzada por su subordinado y estaba a punto de reprenderla. Pero la segunda esposa de Bartford se le adelantó, sorprendiendo a todos. Ya es suficiente. Te disculparás con Lady Angélica y saldrás de la habitación. Esa fue la primera vez que escuchó hablar a la otra mujer, y fue en defensa de la primera esposa de su amante. Podía ver por qué Angie la mantenía cerca e incluso le permitía casarse oficialmente con su marido. Fue aún más sorprendente cuando el alborotador funcionario accedió a la petición de la mujer y se disculpó e incluso obedeció la orden de salir de la habitación. Desconcertada, Milene miró fijamente a la mujer que sostenía al segundo hijo del vizconde Bartford. Ella no fue particularmente contundente con su orden, ni parecía lo suficientemente amenazadora como para garantizar el cumplimiento. Y el hombre que ella despidió tan casualmente era conocido por hacer lo que le placía, si no fuera por su capacidad para lograr resultados, habría sido expulsado del ejército hace mucho tiempo. ¿Qué clase de...? Arclight está aquí, tal vez esta sea la dosis de realidad que tanto necesitas, Milene. Dijo Angie mientras su imagen en el dispositivo era reducida y relegada a una esquina, mientras la imagen del pequeño cristal rectangular cambiaba al cielo nocturno y a una aeronave apenas visible perteneciente a la casa Arclight y las múltiples siluetas de las naves que ella le prestó. El cielo se encendió en llamas por un segundo cuando la flota de Arclight abrió fuego contra la isla, no contra la isla sino contra un solo barco, su cuerpo negro casi invisible en la noche. Sin embargo, ninguna de las salvas impactó con él, en cambio rayos de luz interceptaron cada proyectil antes de que pudieran causar algún daño al barco o a la isla.
Nuevamente el cielo se encendió en llamas, pero esta vez fue la flota que ella envió la golpeada por el bombardeo de artillería enemiga, pero su flota no posee la misma defensa que la isla del Vizconde. Observó con desesperación como más de la mitad de sus barcos caían del cielo. Sin embargo, incluso los barcos que caían lograron desplegar algunas armaduras de caballero, sus hombres todavía estaban dispuestos a luchar, a pesar de que se les prometió una victoria fácil, esta emboscada no apagó sus espíritus. Impresionante, dijo reconociendo la defensa de la casa de Angie, pero es inútil, el conde Arklig sobrevivió, podrás ver lo que el caballero más poderoso del reino puede hacer cuando hace todo lo posible. Milene pudo ver la armadura de caballero personal del conde, tomando apresuradamente su lugar en una formación que destruirá los barcos de Angie. Angie no mostró signos de preocupación. Milene podía ver al ex prometido de su hijo en la pequeña sección del cristal rectangular y no parecía preocupada en absoluto. ¿Qué más tenía bajo la manga? Estás demasiado acostumbrada a salirte con la tuya, Milene, ni una sola vez has encontrado realmente algo que te supere a ti y a los recursos que la capital extrae de los nobles rurales. Mientras Angie hablaba podía ver las siluetas de dos armaduras de caballero aparecer en respuesta a la docena de supervivientes del contraataque. ¿Y se supone que tu marido lisiado es lo que me supera a mí y a la capital? Milene preguntó retóricamente. Este fue el momento donde las esperanzas de Angie son aplastadas por la realidad y con suerte la joven acepta su ayuda. Cuando Angie respondió a su pregunta, sintió que podía haber cometido un error. Lisiado, creo que estás trabajando con información incorrecta, aunque no te culpo, establecimos una pequeña actuación para tu pequeño espía. Aaron la traicionó. ¿Estaba recibiendo información errónea todo este tiempo? No. Incluso si Aaron fue capturado, debieron haberlo descubierto recientemente. ¿Angie estaba mintiendo? ¿O realmente su marido estaba dentro de una de esas armaduras? Se supone que Leon Ford tiene muchos objetos perdidos de su época como aventurero, ¿era uno de esos tesoros capaz de exponer a su espía? Sería mejor asumir que ese fue el caso dada la situación actual. Eso significaba que el vizconde no mordió el anzuelo que Frampton preparó. Lo más probable es que todavía esté respirando. En el cristal pudo ver que ninguna de las partes había tomado más medidas, como deseaba poder escuchar lo que decían. El tonto aceptó un duelo, dijo Angie, pero Milene no sabía a quién llamaba tonto, al conde o a su marido. Milene observa cómo dos armaduras toman el centro del campo de batalla. La armadura negra de Bartford es voluminosa, probablemente tiene placas gruesas capaces de soportar mucho daño, pero el conde es perfectamente capaz de apuntar sus golpes a los puntos menos blindados como las articulaciones. La armadura de caballero blanca y azul del santo de la espada se prepara para un combate. No era así como Milene imaginó que iba a ser este asunto, pero esta no era la victoria ideal que necesitaba desesperadamente, pero una victoria en un duelo 1 a 1 tendría una mayor ventaja. Efecto devastador en la moral de la facción de Redgrave. La postura de Arthur es impecable, su espada está lista para atacar o cambiar a defensa, mientras que la postura de Bartford es descuidada. Para alguien considerado una estrella en ascenso, su postura de armadura de caballero muestra más de unas pocas debilidades. La espada que empuña con una mano apunta hacia abajo, por ejemplo, ver la postura de Bartford le deja un mal sabor de boca. Milene sonríe, será rápido. Ambos caballeros se mueven al mismo tiempo, cargando el uno hacia el otro a una velocidad cegadora, y la victoria fácil que Milene esperaba que el santo de la espada no fuera. Bartford bloqueó el primer golpe y se posicionó para seguir con una patada, que fue rápidamente evadida por Arthur. Arthur intenta cortarle la pierna a la armadura negra, pero su espada es interceptada por la mano libre de la armadura negra. Bartford patea de nuevo con la misma pierna y envía la armadura de Arthur volando hacia atrás en un intento de incapacitar a Arthur, pero logra anular la mayor parte del impacto de las patadas retirándose. La experiencia de Arthur acaba de salvarlo. Nuevamente ambas armaduras toman una postura, y una vez más la postura de Arthur es impecable, pero esta vez se podría decir lo mismo de la de Bartford.
Milene ahora está segura de que el que está dentro de la armadura de Caballero Negro es Leon Fou Bartford, y reevaluó su opinión sobre el Vizconde después del último enfrentamiento, y no le gustan las conclusiones que obtuvo como resultado. Bartford tenía la suficiente confianza como para dejar deliberadamente una abertura en su guardia y se atacan el uno al otro de nuevo, pero esta vez ella no presta toda su atención a las armaduras, dirige su atención al rostro de Angie, y su expresión desencadena las alarmas mentales de Milene. El rostro de Angélica está sereno, es como si nada de lo que sucede en el campo de batalla le sorprendiera, como si la victoria de su marido fuera una conclusión inevitable a estas alturas. Milene vuelve a centrarse en la batalla y, para su decepción, la velocidad y el poder del joven están empezando a hacer retroceder al santo de la espada. Es sutil, pero pudo ver que el caballero más joven estaba reduciendo las vías de ataque de Arturo. A este paso Arthur terminará capturado. Con un movimiento de su espada, Bartford rechaza el propio movimiento de Arthur, y en el mismo movimiento fluido su juego de pies lo coloca dentro de la guardia del conde, y Bartford aprovecha la oportunidad para golpear el casco de su oponente con el pomo de su espada mientras se prepara para otra huelga. La técnica de esquiva giratoria de Arthur le permitió volver a sobrevivir ese último intercambio con un daño mínimo, pero está claro que Bartford tiene lo que se necesita para derrotarlo. Sin embargo, Arthur tiene décadas de experiencia a las que recurrir frente al poder y la velocidad de la armadura de caballero del joven, y eso es algo de lo que carece el rebelde. Los ataques de Bartford son implacables, y antes de que Arthur pueda recuperarse, blande su espada sin piedad. No, esto no puede ser. Para su consternación, ahora no ve forma de que Swordside gane este partido. Pero también sus hombres. Todos los caballeros de la casa Arclight avanzan con la intención de ayudar a su señor a derrotar a su enemigo. La lealtad del único caballero de Bartford era algo digno de admirar. La segunda armadura adornada con los colores negro y rojo de la casa Bartford también cargaba contra la docena de armaduras enemigas. Milene palideció cuando la espada que empuñaba el caballero cortó el escudo y la armadura del primer caballero Arclight al que se enfrentó, y para su horror, la espada no se detuvo allí y también cortó otra armadura por la mitad, y atravesó la espada de la tercera armadura. Solo hay una espada en el continente capaz de tal hazaña. Con los ojos bien abiertos y la boca abierta, miró a Angie, que seguía sonriendo, y ahora podía entender por qué estaba tan segura todo el tiempo. Esa es la espada de Van der Linsenden, y parte de su invencibilidad se atribuye a esa espada. El hecho de que esa espada mítica estuviera en manos de un caballero de Bartford significaba, pero eso no puede ser. Que el caballero negro fuera derrotado en su duelo con Bartford no era algo que ella alguna vez hubiera considerado posible. En el pequeño cristal rectangular, el resto de los caballeros de Arclight dudan e intentan retirarse, pero el caballero de Bartford persigue y mata a un par de ellos más. Este viejo está acabado con Angie, ¿qué quieres que haga con él? Podía escuchar la voz de Bartford desde su dispositivo. Después de un par de segundos, la imagen en el cristal ahora muestra la armadura de Arthur a la que le faltan ambos brazos y Bartford lo tiene como rehén. Solo su suerte. No acabes con él, puede que todavía te sirva de algo, dijo Angie esas palabras con una sonrisa serena dirigida a su costado. Estaba hablando con su marido a través de otro dispositivo. En cuanto a ti, Milene, esta vez Angie tenía una expresión más suave, pero su tono de voz reveló que todavía estaba en guardia. No puedo ofrecerte perdón, aunque quieras destruir a mi familia, todavía piensas en mí con cariño. No puedo evitar preguntarme, ¿dónde estaba ese lado afectuoso tuyo cuando Julius me abandonó? A pesar de la pregunta capciosa, no había ira detrás de las palabras de Angie. Milene no tenía respuesta para Angélica, fue un error de su parte y de Julius, pero ya era demasiado tarde para disculparse. Le pediré a mi padre que te encarcele una vez que tomemos la capital, y desde allí, Angie dejó en el aire el resto de su supuesto destino. Probablemente aún no sabe qué hacer con ella, y tal como está la situación, era preocupante. Lord Valkus tiene una sola esposa, Angie. La concubina volvió a hablar, esta vez con un tono travieso, y fue indignante. ¿Cómo se atrevía a insinuar que su bando perdería y que ella se convertiría en una concubina noble rural? Para su horror, Milene vio que el rostro de Angie se iluminaba como si no hubiera pensado en eso. Y así Repar no tendría ninguna excusa para cortar la alianza.
Angélica Rapa Redgrave regañó a su anterior sucesora como lo haría cuando estaba bajo su cuidado. Ahora soy Bartford, Milene, y eso es lo mejor que puedo hacer por ti, así que será mejor que estés agradecida. Ya no podía disciplinar a Angélica, perdió ese privilegio hace un par de años. Sin embargo, ella todavía estaba en la posición más fuerte y aunque seguirá siendo generosa con Angie cuando todo esto termine, no le permitiría tener la última palabra en este asunto. Arthur fue una pérdida que los leales sentirían profundamente, pero todavía tienen Chris, Brad y Hilk, y tendrían que ser suficientes. Además, realmente parece que necesita que le den una buena paliza, dijo una de las sirvientas a la que apenas le había prestado atención antes. Tenía un cuerpo bastante pequeño y cabello castaño hasta los hombros. Y luego simplemente cortaron la llamada. 0x0x0. Finlay. Angélica gritó después de escuchar las groseras palabras que su cuñada favorita acababa de decirle a la persona que alguna vez consideró una segunda madre. Dicha chica simplemente se encogió de hombros y preguntó: ¿Fui la única que se dio cuenta? Livia, la traidora, se rió. Jenna simplemente parecía desconcertada. Angélica tuvo que estar interiormente de acuerdo, pero su fachada aún indicaba su disgusto. Y permaneció así por unos momentos más hasta que Finlay tuvo que darse por vencido y murmuró: lo siento. Creo, dijo Livia con alegría, que el problema no es que la reina sí parece necesitar una buena paliza, como tan elocuentemente dijiste. Angélica tuvo que contener una sonrisa una vez más. Su hermana esposa estaba a la derecha. Pero el hecho de que no era el momento para palabras tan groseras, nos hizo parecer un grupo indisciplinado de chicas de academia, más de lo necesario. Esa última parte la dijo con un poco de pesar. Las palabras de Livia sobre casar a Milene con Barcus también estuvieron fuera de lugar, pero resultaron como una muestra de confianza y poder. Finlay pareció darse cuenta y se disculpó nuevamente. Lady Angélica, tengo un mensaje de su padre. La casa Redgrave no soportará este ataque no provocado. Esto es la guerra. Le haré, por innecesario que fuera. Todavía se sentía feliz de recibir la noticia. Ella solo quería que esto terminara para poder volver a la vida pacífica que disfruta junto a su familia. 0x0x0. Roland estaba de buen humor. Uno de sus hombres acababa de darle una buena noticia. Arturo había sido derrotado, tal como él predijo. El tonto pasó del vino al vinagre en su vejez, matando su cuerpo con entrenamiento para seguir el ritmo de su hijo. A diferencia de él, Roland envejeció como el buen vino, cuidando su cuerpo y descansando adecuadamente para mantenerlo en su máximo rendimiento y con el beneficio adicional de la experiencia. Ahora está muy por encima del resto de los caballeros del continente.